Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas de la política colombiana. Uy, sí, esas aguas siempre están turbulentas. Sí, y hoy vamos a enfocarnos específicamente en la candidatura de Vicky Dávila a la presidencia. Como saben, Dávila es una periodista muy conocida que ahora se lanza como independiente. Sí, y eso ha generado mucha expectativa. Pero su camino no está libre de obstáculos. Hay muchas preguntas sobre sus posibles vínculos con figuras y grupos de poder. Exacto, y esas mismas preguntas surgieron en una reciente entrevista radial que le hicieron a Dávila. Y por eso nos pidieron que la analicemos a fondo. Sí, a ver si podemos descifrar un poco el panorama. Me parece perfecto. Para empezar, recordemos un momento clave de la entrevista donde Dávila afirma, no soy la muñeca de los Gilinski. Uy, esa frase es poderosa, ¿no? Sí, definitivamente llama la atención. ¿Qué te dice esta declaración a primera vista? Bueno, lo primero que resalta es la contundencia con la que Dávila intenta separarse del grupo Julinsky. Claro, un conglomerado empresarial con mucho peso en Colombia. Exactamente. Su posible influencia en la campaña de Dávila ha generado muchas sospechas. Y esta declaración parece un intento de acallar esas voces. Totalmente. Es como si quisiera decir, aquí mando yo. Y a lo largo de la entrevista, Dávila se esfuerza por negar cualquier vínculo cercano, no solo con los Gilinski, sino también con el clan político Los Génico. Ah, sí, la familia de su esposo. Exacto. Y también con el expresidente Álvaro Uribe. Claro, tres figuras muy poderosas en la política colombiana. Sin duda. Pero lo que me parece curioso es que, en su afán por negar estas conexiones, Dávila termina revelando ciertas contradicciones. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. Por ejemplo, niega ser títere de los Gilinski, pero admite haber colaborado estrechamente con Gabriel Gilinski durante su etapa en la revista Semana. Interesante. O sea que sí hay una relación ahí, aunque ella diga lo contrario. Exacto. ¿Crees que este tipo de contradicciones podrían afectar su imagen ante el electorado? Sin duda alguna. Este tipo de inconsistencias generan dudas en los votantes. Especialmente en aquellos que buscan un candidato transparente. Claro, la gente quiere creer en sus líderes. Y si hay contradicciones, la confianza se tambalea. Totalmente de acuerdo. Y hablando de generar dudas, la entrevista también se centra en la financiación de la campaña. Uy, sí, ese es otro tema delicado. Dávila asegura que no aceptará dinero sucio e incluso afirma, todavía ando pagando mis cositas yo con mi propia tarjeta. En serio. Eso sí que es difícil de creer. ¿Hasta qué punto podemos tomar en serio esta afirmación? Es una pregunta compleja. Las campañas políticas son extremadamente costosas, requieren una inversión enorme. Es difícil imaginar que Dávila pueda financiarlo todo con sus propios recursos. Imposible, diría yo, sin depender de donaciones de algún tipo. Claro. Y aquí es donde entran las suspicacias. Si no acepta dinero sucio, ¿de dónde provienen los fondos para su campaña? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Acaso no es posible que esté recibiendo apoyo de las mismas figuras de las que intenta distanciarse? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y es que si analizamos la situación con detenimiento, resulta difícil creer que alguien pueda aspirar a la presidencia sin el respaldo económico de grupos con intereses particulares. Exacto. La pregunta es, ¿quiénes son estos grupos y qué esperan obtener a cambio de su apoyo? Esa es la clave del asunto. Y una pregunta que los votantes deberían hacerse. Sin duda. Y a esto se suma el intento de Dávila por desvincularse de Álvaro Uribe. Así, una figura polémica en la política colombiana. Sin embargo, en la entrevista reconoce que el expresidente Uribe va a ser un jugador muy importante en este proceso, muy importante. Esa frase es intrigante. ¿Cómo interpretarla? Por un lado, Dávila busca distanciarse de la imagen negativa que rodea a Uribe. Claro, especialmente entre ciertos sectores del electorado. Pero por otro lado, reconoce su influencia y el papel que jugará en las elecciones. Es como un juego de equilibrios un poco complicado. Y no olvidemos que Uribe es una figura que despierta pasiones encontradas. Tiene muchos seguidores, pero también muchos detractores. Sí, su legado es muy controversial. Que es que Dávila corre un riesgo al intentar conciliar estas dos posturas. Definitivamente. Es una estrategia arriesgada. Al intentar contentar a todos puede terminar no convenciendo a nadie. Es cierto, debe definir con claridad su postura respecto a Uribe. Sí, eso le permitirá conectar con un electorado específico. Totalmente de acuerdo. Y para terminar esta primera parte, me gustaría centrarme en la imagen que Dávila intenta proyectar. ¿Te refieres a la de la candidata outsider? Exacto. Ajena a la política tradicional y a la corrupción que la ha plagado durante años. Es una imagen muy atractiva para muchos votantes. Sin duda. Pero ¿cómo se traduce esta estrategia en la entrevista? Bueno, en primer lugar, observamos un discurso cargado de lugares comunes. ¿A qué te refieres? Frases que apelan a las emociones, pero que carecen de propuestas concretas. Entiendo. Como por ejemplo cuando habla de limpiar la casa o de devolverle el poder al pueblo. Exacto. No explica cómo piensa hacerlo ni qué medidas tomará para combatir la corrupción.
Es como si utilizara un lenguaje populista para conectar con el electorado. Sin ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Exactamente. Y esto es algo que debemos analizar con ojo crítico. Más allá de las frases grandilocuentes, hay que exigir propuestas concretas. Planes de acción. Un compromiso real con el bienestar del país. Totalmente de acuerdo. Si no corremos el riesgo de caer en el mismo ciclo de promesas incumplidas. Que ha caracterizado a la política colombiana. Lamentablemente. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en la candidatura de Vicky Dávila. Ha sido muy interesante. En la próxima parte analizaremos con más detalle sus vínculos con el Plan Géneco. Y exploraremos las implicaciones que esto podría tener para su gobierno si llega a la presidencia. Exacto. No se la pierdan. Bueno, retomando nuestra conversación, me parece importante profundizar en la relación de Dávila con el clan Géneco. Sí, recordamos que su esposo pertenece a esta familia. Exactamente. Y en la entrevista ella lo defiende con mucha pasión. Sí, recuerdo ese fragmento donde dice, tengo un marido bueno. Un médico que el único crimen que ha cometido es operar ojos todos los días de su vida para que la gente vuelva a ver bien. Ese es el crimen de mi marido. Es una defensa admirable, por supuesto, pero la pregunta es si realmente logra disipar las dudas sobre la influencia del clan en Marcos. Claro, más allá de la defensa personal que Dávila hace de su esposo, hay que entender el contexto que rodea a lo Géneco. Exacto. Este clan tiene una larga trayectoria política en el Cesar. Y no ha estado exento de controversias. Digamos que han estado involucrados en numerosos escándalos de corrupción y clientelismo. Y esas conexiones familiares inevitablemente generan inquietudes sobre la independencia de Dávila. Totalmente, no se trata de cuestionar la integridad del esposo de Dávila, sino de analizar cómo estas conexiones familiares pueden afectar su toma de decisiones. Si llega a la presidencia. Claro. Y aquí es donde el análisis de la entrevista se vuelve aún más interesante. ¿Por qué lo dices? Porque Dávila se presenta como una figura ajena a la política tradicional. Como un outsider. Exactamente. Pero sus vínculos con los Génico la colocan en una posición contradictoria. Es como si intentara navegar en dos aguas al mismo tiempo. Sí, por un lado, busca la imagen de la candidata independiente y por otro se beneficia de las redes clientelares que le ofrece su familia política. Es una paradoja que sin duda genera muchas preguntas. Muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede asegurar una gestión transparente si tiene conexiones con un clan que ha sido cuestionado por su falta de ética? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Podrá realmente actuar con independencia o estará sujeta a los intereses del clan Géneco? Son preguntas que los votantes deben considerar al momento de tomar una decisión. Y es que, más allá de las promesas y los discursos, hay que analizar las conexiones, los antecedentes y las posibles influencias que pueden condicionar la actuación de un candidato. Totalmente de acuerdo. En el caso de Dávila, la relación con los Géneco es un factor que no se puede ignorar. Sin duda. Y hablando de factores que no se pueden ignorar, el análisis de la entrevista también destaca el estilo de comunicación de Dávila. ¿Te refieres al uso de lugares comunes? Exacto. Frases vacías de contenido. Así, ese es otro punto importante. Lo que se observa en la entrevista es un uso estratégico del lenguaje. ¿En qué sentido? Se apela a las emociones del público, pero sin ofrecer propuestas concretas. Ya veo. Es como una especie de marketing político. Exactamente. Se construye una imagen atractiva, pero sin sustento real. Y eso puede ser muy efectivo para ganar votos. Sin duda, pero resulta peligroso para la democracia. ¿Por qué lo dices? Porque cuando los ciudadanos se dejan llevar por las emociones y no analizan a fondo las propuestas de los candidatos, se corre el riesgo de elegir a líderes que no están preparados para gobernar. O que simplemente utilizan el poder para beneficiarse a sí mismos o a sus allegados. Es una reflexión importante que nos invita a ser más críticos con el discurso político. Totalmente de acuerdo. No basta con escuchar promesas bonitas. Hay que exigir propuestas concretas, planes de acción y un compromiso real con el bienestar del país. Exacto. Y en el caso de Dávila, el análisis de la entrevista nos muestra que hay una brecha entre su discurso y la realidad de sus conexiones. Es importante que los votantes analicen esta contradicción y saquen sus propias conclusiones. Sin duda alguna, no podemos dejarnos engañar por las apariencias y se hace un llamado a la cautela a la hora de evaluar a candidatos como Dávila. Un llamado a la reflexión muy oportuno en el contexto actual. Totalmente de acuerdo. En la última parte de nuestra inmersión, retomaremos este punto y analizaremos las implicaciones que tiene para el futuro de la política colombiana. Me parece perfecto. Es fundamental que los ciudadanos estén informados y puedan tomar decisiones conscientes al momento de elegir a sus representantes. Y bueno, retomando nuestra conversación, me gustaría volver a esa advertencia sobre no dejarnos engañar por las apariencias.
¿Crees que la estrategia de Dávila de presentarse como un outsider puede ser efectiva a pesar de sus vínculos con figuras como los Dilinsky o el clan Geneco? Uy, esa es una pregunta clave. La figura del outsider siempre es atractiva para los votantes. Sí, sobre todo para aquellos que están cansados de la política tradicional y la corrupción. Exacto. Pero en el caso de Dávila, esta estrategia se tambalea un poco al considerar sus conexiones con el establishment. Claro, es como si intentara jugar a dos bandas. Por un lado busca conectar con el deseo de cambio del electorado. Pero por otro lado se beneficia de las estructuras de poder que dice rechazar. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre qué significa realmente ser independiente en la política colombiana. ¿Es posible llegar a la presidencia sin el apoyo de grupos económicos o políticos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Acaso la independencia es solo una fachada para atraer votos? Son preguntas difíciles que nos obligan a mirar más allá de las etiquetas y los discursos. Sí hay que comprender las relaciones de poder que hay detrás de cada candidatura. Y en ese sentido, el análisis de la entrevista de Dávila nos da algunas pistas para entender las dinámicas de la política colombiana. Claro, la negación de sus vínculos, el uso de un lenguaje populista, la contradicción entre su discurso y sus acciones. Todo eso nos pinta un panorama complejo donde la independencia parece ser más una aspiración que una realidad. Totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que este análisis nos deja con una tarea importante. ¿Cuál sería esa tarea? Investigar a fondo, ir más allá de las apariencias, cuestionar las propuestas de todos los candidatos. Solo así podremos tomar decisiones informadas y construir una democracia más sólida. Exactamente. Informarse, analizar, cuestionar, esas son nuestras herramientas para evitar caer en las trampas del discurso político. Y para que podamos elegir líderes que realmente representen los intereses del país. Sin duda. Y bueno, para seguir explorando este tema, los invitamos a escuchar nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis más profundos y diversas perspectivas sobre la política colombiana. No olviden suscribirse y darle un like para que más personas puedan acceder a esta información.